נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Efesios 6 siempre se ha utilizado como base para decir que existe la guerra espiritual con los demonios. En la línea Pentecostés siempre están diciendo que hay que pelear con los diablos, con los demonios. Y en el mundo Pentecostés tal vez ustedes miran que la gente vive atando, reprendiendo, amarrando a los demonios, y hasta hoy no han acabado con ellos, siguen sueltos todavía. El tema que quiero abordar es: no es posible que un cristiano verdadero sea poseído por un demonio o por demonios. ¿Estamos claros, chilenos? No es posible que un cristiano verdadero sea poseído por un demonio. No hay un solo texto bíblico que diga eso, ¿está claro? No lo hay. Lo que sí hay son textos que la gente saca fuera de contexto. A veces se van a capítulos como Mateo 12, Lucas 11, que es su paralelo, cuando de repente ellos dicen: el espíritu inmundo que sale del hombre se va a los lugares secos, luego vuelve y dice: volveré a mi casa donde salí. Al volver, encuentra la casa desocupada, adornada pero vacía. Viene con 7 más y su estado viene a ser peor que el primero. Agarran este pasaje en Mateo 12 para decir que sí es posible la posesión demoníaca en un creyente o en un cristiano. Eso es antibíblico. Aquellos pastores que ustedes miran en las redes sociales echándole fuera demonios a los cristianos, después de una prédica ellos llaman ministrar o ministración, y llaman a los cristianos para comenzar a ministrarlos, dicen ellos, y a sacarle fuera demonios. Esto no tiene sentido, no es bíblico. Y si ustedes miran alguna manifestación extraña en esos cultos evangélicos de cristianos tradicionales y pastores echando fuera demonios en los mismos evangélicos, y si ustedes miran algunas reacciones violentas ahí, todas extrañas, ustedes pueden darse cuenta que están frente a personas que nunca han nacido de nuevo. Jamás, nunca el Espíritu Santo ha morado dentro de la vida de esas personas. ¿Estamos claros? Ahora, algunas son posesiones demoníacas verdaderas que se dan en esos cultos, porque una persona que no tiene el Espíritu Santo sí puede ser poseída por un demonio, ¿estamos claros? Pero un cristiano verdadero nunca puede ser poseído por un demonio. ¿Qué es lo que pasa en esos cultos? No todas las reacciones que ustedes miran son posesiones demoníacas, porque esos predicadores son expertos en jugar con las mentes y la conciencia de los seres humanos, ¿está claro? Entonces algunos, más que todo, es juegan con la hipnosis, con la sugestión, y prácticamente hacen caer a las personas en muchas trampas, las hacen ver, oír y sentir lo que ellos quieren que sientan, ¿ya? El tema que quiero abordar es: no es posible que un cristiano verdadero sea poseído por un demonio. La Biblia declara que un creyente, la Biblia no declara. Hermano Mario, me tiene Lucas 4, 33 al 35. Lucas 8, 27 al 33, Víctor. Mateo 17, 14 al 18, hermano Cáceres, me tiene usted listo. La Biblia no declara, oigan bien, la Biblia no declara que un creyente puede ser poseído por un demonio. Ser oprimido por un demonio puede sucederle a un cristiano, pero hay una gran diferencia entre la opresión demoníaca y la posesión demoníaca. Cuando un demonio posee a una persona, el demonio tiene el control total de los pensamientos, acciones de esa persona. La esquizofrenia, desde el punto de vista psicológico, ellos tendrán todos sus inventos que quieran decir, ¿no? Pero la esquizofrenia, desde el punto de vista bíblico, tiene que ver con una posesión demoníaca, porque hay un cambio de personalidad en la persona que tiene problemas de esquizofrenia. ¿Estamos claros? Bíblicamente es así. La posesión demoníaca, un psicólogo no la puede sanar.
Nunca. Es más, la gente que tiene problemas de esquizofrenia nunca son sanados. Siempre tienen que estar anestesiados, ¿no? Le dan estupefacientes siempre para tenerlos controlados. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, miren lo que dice, por favor, Lucas 4, 33 al 35. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, 33, por Lucas. Sí, ese es hermano Mario. el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjame, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño ninguno. Ok. Fíjense bien en este pasaje. Miramos un endemoniado que se enfrenta a Jesús. Los demonios reaccionan al ver a Jesucristo. Y estos demonios le dicen a Jesús: Jesús, Hijo del Altísimo, sabemos quién eres. Jesús viene y le dice: guarden silencio, salgan fuera. Derribando al hombre violentamente, cayó a tierra y lo soltó. Cuando ustedes miran esos tipos de derribamiento en los evangelios, esos derribamientos que ustedes miran, eran personas no creyentes. Eran personas que no eran templo del Espíritu Santo, ¿estamos claros? Y eran personas que de hecho estaban poseídas por los demonios y fueron liberados. Una vez que Cristo muere y resucita, nosotros no encontramos en ningún momento en el libro de los Hechos, ni en las cartas de Pablo, recomendando liberar a los cristianos verdaderos de posesiones demoníacas. No hay un solo pasaje. En el libro de los Hechos ustedes van a encontrar otro pasaje donde vienen 7 hombres que eran hijos de un exorcista y se enfrentan a un endemoniado, a un solo endemoniado. Y entonces los exorcistas, al enfrentarse al endemoniado, le dicen: te reprendemos o sal fuera en el nombre de Jesús, de quien predica Pablo. La cuestión que los demonios que estaban en esa única persona le dicen: a Jesús conocemos, Pablo sabemos quién es, pero ustedes quiénes son. Y ese único endemoniado se tiró encima de los 7, increíblemente, los golpeó violentamente y los desnudó y salieron corriendo, y el endemoniado iba detrás de ellos. ¿Ya? Y esas personas eran exorcistas, no cristianos. Los cristianos verdaderos no somos exorcistas. La palabra exorcismo, de hecho en la Biblia aparece solo 2 veces y nunca se le da a un predicador verdadero, ¿estamos claros? Los exorcistas es muy común en la iglesia católica, apostólica y romana, ¿estamos claros en eso? Pero no es común en los verdaderos hombres de Dios. La palabra exorcismo tiene que ver con encantamiento, con palabras mágicas, con pócimas y con ciertos fetiches que usa la iglesia católica, ¿está claro? Aceite bendito, la cruz y algunos rituales todos extraños. Y si no, han visto películas de exorcismo, ¿no? Entonces, no somos exorcistas, ¿estamos claros en eso? Quiero que se vean bien este pensamiento. Un cristiano verdadero nunca puede ser un poseso. Dice Mateo 17, 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego, y muchas veces al agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Lo he de soportar. Traédmela acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Quedó sano inmediatamente. Ok.
Lo primero, lunático, en la Biblia se hace la diferencia entre un lunático, entre una persona lunático y un endemoniado. Es importante hacer la diferencia porque lunático, de repente miras una persona que le da epilepsia y la gente y los pastores dicen posesión demoníaca, se tiran sobre el pobre epiléptico a echar fuera demonios cuando el pobre epiléptico no está siendo poseído por un demonio. En la Biblia la palabra endemoniado es daimonizomai y para lunático es seleniazo. Seleniazo significa uno que es azotado por los movimientos de la luna, ¿está claro? Y según también unos médicos manejan que sí son azotadas esas personas por los movimientos de la luna, ¿está claro? Hasta el día de hoy no se explican cómo sucede eso, ¿ya? No hay explicación. Entonces, hay que hacer bien la diferencia. Una persona que usted se dé cuenta que tiene problemas de epilepsia, nunca lo trate como un endemoniado, ni se ponga a pelear con lo que no hay ahí dentro de él, ¿está claro? Algo también que quiero que estemos claros, Dios a nosotros nunca, jamás nos ha mandado en un solo texto bíblico a pelear con los demonios. No hay. Y si hay algún texto bíblico, que me lo traigan, es porque lo malinterpretan algunos predicadores. Y es importante que nos vayamos al texto bíblico para interpretar las escrituras. ¿Estamos claros? Interpretarlas. Jesucristo, sus apóstoles, ellos eran los únicos que tenían estas credenciales. Únicos. Jesucristo eran evidencia de sus credenciales. Para que los judíos entendieran, los de su tiempo, los judíos a través de la historia y los judíos de la gran tribulación que van a correr al Nuevo Testamento hasta ese momento, van a darse cuenta que Jesucristo realmente era el Señor, el Dios del Antiguo Testamento, y que tenía poder sobre la naturaleza y que tenía poder sobre los seres caídos o ángeles caídos. ¿Estamos claros? Conocidos como demonios. Hermano, pero los pentecostales se amparan en Marcos 16, 9 en adelante. Lamentablemente, Marcos 16, verso 17, cuando dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Así es, echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpientes, dice. Fíjense bien, Marcos capítulo 16 solo contiene este capítulo 8 versículos. Del versículo 9 al verso 20 no existen los mejores textos. Y si no, busquen versiones corregidas. ¿Estamos claros? Si ustedes buscan versiones corregidas, como la NBI, otras versiones que vienen ya corregidas, no aparecen los 9 versículos que están en la Reina Valera 1960. ¿Estamos claros? Por tanto, no es base para probarlo. La opresión demoníaca, por otro lado, involucra a un demonio que tiene o alienta a una persona a pecar. La opresión demoníaca, por otro lado, involucra a un demonio que tienta o alienta a una persona a pecar, o la molesta, atormenta con blasfemia, acusaciones, malos pensamientos y cosas por el estilo. Sin embargo, un demonio no puede obligar a los cristianos a pecar, ni mucho menos a arrebatarlos de las manos de Dios. ¿Estamos claros? Un demonio puede incitar, puede metérsele, puede tentar a los no cristianos y llevárselos fácilmente a cualquier tipo de fechoría. ¿Estamos claros en eso? Pero a un cristiano verdadero, un demonio no puede ejercer ese tipo de control ni dominio sobre un cristiano. Cuando un cristiano comete un pecado, fíjese bien, quiero explicarle que la Gálatas 5 habla de 17 obras de la carne. Obras de la carne. Entre estas obras de la carne está el adulterio, la fornicación, la borrachera, y quiero decirle que son obras de la carne. No como decía un gringo que tuvimos hace poco hablando con él. Decía él que ellos echan fuera demonios, y demonios de adulterio, demonios de drogadicción, demonios de fornicación, demonios de borrachera. Eso no existe, ¿estamos claros? Porque si es un demonio de borrachera, es un demonio de drogadicción, entonces la persona es víctima. ¿A quién culpamos entonces? Al demonio y no a la persona. Y las personas se las creen, que al fin y al cabo, ellos creen que no tienen ningún problema con Dios entonces, porque son víctimas en las manos del demonio. No, señor. El adulterio, la fornicación, la borrachera, esa es una obra de la carne. ¿Estamos claros en eso?
No son posesiones demoníacas, recuérdenlo bien. Y cuando dice que no le demos Lugar al diablo. al diablo, En ese caso, recuerde que Efesios 4:27 le está hablando a cristianos el apóstol Pablo. Y cuando Pablo dice, ni deis lugar al diablo, vamos a ser tentados todo el tiempo, Mananinosca. ¿Estamos claros? Pero vamos a ser tentados siempre de afuera hacia adentro. Los malos pensamientos de esos seres caídos llegan acá, a la mente. ¿Estamos claros? Pero también somos tentados de adentro hacia afuera. Porque nadie es dueño de un buen corazón. ¿Ustedes están claros en eso? Porque dice la Biblia en Marcos 7:21 al 23, que el corazón, ese es el baúl de toda la basura. ¿De dónde vienen los malos pensamientos del hombre? ¿De dónde vienen los robos? ¿De dónde viene el adulterio? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las disensiones? ¿De dónde viene la lascivia, la lujuria? Dentro del corazón del hombre. El cristiano es tentado de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Jesucristo solo fue tentado de afuera hacia adentro, a la mente, cuando Satanás le presentó la oferta, ¿está claro? Pero Cristo nunca fue tentado de adentro hacia afuera, porque Él no tenía toda esa basura que tiene el hombre caído. ¿Estamos claros en eso? ¿Eh? Entonces, un cristiano, de hecho, piense bien, se nos enseña qué es lo que debemos de hacer: intimar con Dios, intimar con su palabra. No deis lugar al diablo, en el sentido de que si nosotros damos lugar al diablo cometiendo pecado, sencillamente, a veces nosotros mismos, una vez que pecamos, Mananinosca, le estamos dando lugar al enemigo, ¿no? ¿Para qué? Para que nos siga embarrando en más pecados todavía, ¿estamos claros? Pero no es posesión demoníaca. La Biblia nos recomienda ni deis lugar al diablo. La Biblia nos recomienda resistir al diablo y huirá de vosotros. Se nos manda a resistirlo, no a pelear con él, no a amarrarlo, no a atarlo, ni mucho menos atarlo con cadenas y grillos, como dicen en el mundo pentecostés. No existe tal cosa, ¿estamos claros? No existe. Me buscan Santiago 4:7, por favor, Víctor, Santiago 4:7. Primera de Pedro 5:8 al 9, hermana Yesenia, con voz de trompeta. Fíjense bien, en el Nuevo Testamento no vemos casos de demonios expulsados de los creyentes. Más bien se les dice a los creyentes verdaderos: resistan al diablo. Esto está en línea con resistir la opresión o la influencia de los demonios, no con ser poseído por ellos. Hay que leer bien los textos, ¿estamos claros? Ahora, yo quiero que ustedes hagan bien la diferencia entre la tentación que viene del enemigo hacia nosotros, la tentación que a veces nosotros mismos buscamos. ¿Estamos claros en eso? A veces cuando nosotros caemos y resistimos a la tentación, Santiago capítulo 1, doctorazo, verso 14 en adelante, Santiago 1, usted. Cuando nosotros a veces no resistimos a la tentación de nuestros malos deseos, ¿qué sucede? Caemos en ella. Y cuando caemos en esos pecados, a veces los cristianos en el mundo evangélico, ¿qué es lo que dicen? El diablo. Cuando el diablo está largo de ellos. Porque dice Santiago, todo el que es seducido por su propia concupiscencia. Me busco otra versión para que me lo lea desde el verso 13. Búscame Nueva Traducción Viviente para que lo captemos mejor, por favor. ¿Vamos? O déjame, Nueva Versión Internacional también es buena. Todo lo contrario. ¿Desde el cuánto? Desde el 13. Que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a la luz la muerte. Ahí quedemos. ¿Está escuchando? Verso 13 dice: nunca digan que Dios los tienta, porque Dios, no pudiendo ser tentado, Él no tienta a nadie. El que es tentado es seducido por su propia concupiscencia, malos deseos. Los malos deseos, una vez que los has concebido,
lo llevas a cristalizar y una vez que lo llevas a la acción te lleva a la muerte. En este caso tiene que ver esa muerte, chileno, con una separación de la comunión con Dios, pero no mi posición en Cristo es afectada. ¿Estamos claros? Entonces, una vez que me lleva entonces a la acción, fíjense bien, ¿quién me está llevando? ¿El diablo o mi carne? Mi carne, mi vieja naturaleza. ¿Estamos claros? Esa vieja naturaleza que todavía la andamos cargando, aunque es un cuerpo muerto, un cuerpo de pecado que ya está muerto, pero que lo cargamos, pero que Él vive apelando a nosotros, nos está tentando para que le demos lugar. A veces nosotros mismos planeamos nuestras caídas, estamos claros, y Satanás está largo de nosotros, así que no hay que culpar al diablo. No tratemos, ¿verdad?, de evadir eso, ¿ok? No tratemos de ofender la inteligencia de Dios que nos conoce bien, ¿ok? Y sabe cuándo es Satanás y sabe cuándo somos nosotros. ¿Estamos claros? Miren lo que dice Santiago 4:7, por favor. Por eso, obedezcan a Dios, pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. ¿Verdad que no dicen que amarremos al diablo? ¿Cómo dicen? Pónganle resistencia. ¿Estamos claros en eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? No resistir al diablo. Nada más, no hay que amarrarlo. ¿Qué dice Pedro? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda a la acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. Ok, fíjense bien. Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y cuando dice buscando a quien devorar, anda buscando más a quienes, a los que son cristianos verdaderos. Quitarnos la salvación no puede. Cambiarnos de la posición que ya tenemos en Cristo tampoco lo puede hacer. ¿Estamos claros en eso? Pero sí nos vive tentando continuamente. Y uno debe ser listo. Hay que saber cuándo realmente estamos siendo tentados por el enemigo y hay que saber cuándo estamos siendo tentados por nosotros mismos para que no nos justifiquemos. ¿Estamos claros en eso? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Someteos pues a Dios. Someternos. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si no nos sometemos a Dios, ¿cómo podemos resistir a Satanás? ¿Por qué Cristo le dijo a los apóstoles, orad para que no caigáis en tentación? ¿Cómo podemos resistir a Satanás si no tenemos una vida devocional diaria nosotros con Dios? ¿Se imaginan ustedes? A veces quisiéramos que fuera fácil la vida devocional como la de los católicos, ¿no creen ustedes? A veces hay evangélicos que les gustaría arañarse la cara nada más y ya está. No se trata de arañarse la cara, es cuestión de tener un devocional diario. No necesito orar grandes cantidades de horas. La oración puede ser breve, pero con inteligencia, que lleva más profundidad. ¿Estamos claros en eso? Ni levantarse a la madrugada. Mucho menos. Que ese es otro de los problemas, ¿verdad? Que lo han visto como un fetiche, ¿verdad? En el mundo evangélico. En la madrugada Dios escucha porque está más desocupado. Falso. No existe tal cosa. Oremos en todo tiempo, sin cesar, dice el apóstol Pablo. ¿Estamos claros? Ahora, para un cristiano, me busca Romano Cáceres 8, 9 al 11. Para un cristiano, la posesión de demonio no es posible, porque los cristianos son habitados por el Espíritu Santo. Los cristianos verdaderos son templos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, hermano Mario. Primera de Corintios 6:19, hermana Yesenia. Miren qué interesante, y yo quiero que ustedes entiendan esto y lo estoy enfatizando continuamente. Para los que nos escuchan, para los que nos están mirando, quiero que estén bien claros. No le den lugar al diablo. Alejen sus temores y ansiedades. Porque hay gente a veces que dice, yo siento una presencia, yo siento que me persiguen, siento que alguien está detrás de mí. Ando inventando. No le demuestra temor al enemigo. La realidad es que el enemigo no nos puede hacer absolutamente nada, porque no le pertenecemos a Dios, somos propiedad de Dios, estamos claros, de la mano de Dios, no pueden arrebatarnos nunca. Ellos van a tener influencia sobre nosotros si nosotros se lo permitimos, estamos claros. Ahora, si alguien vive atemorizado, oiga bien, y no ha aprendido a vencer el temor, porque hay gente que le tiene temor a estar solo, a estar en la oscuridad. Hay gente que le tiene temor a muchas cosas, ¿no?
sienten una presencia extraña. Eso quiere decir que el amor de Dios no se ha perfeccionado en su vida, ¿estamos claros? Porque la Biblia dice en Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De amor, de poder y dominio propio. ¿Estamos claros en eso? No nos ha dado espíritu de cobardía, dice otra versión. Por tanto, el maligno, el que está en Cristo, el maligno no le toca, no nos toca el demonio, ¿estamos claros en eso? En el mundo pentecostés, ustedes miran esos testimonios, ¿no? Hermano, ayer tuve una batalla con el diablo. Pasa el pastor, que es ignorante en Biblia, pasa al frente y dice, ayer tuve una guerra fuerte con Satanás, llegó a mi casa. De repente ministra a alguien dentro de la congregación y comienza a sacarle demonios, pide auxilio para que le pongan la mano, porque de repente es un demonio bien pesado y lo puede ligar, que hasta ligados salen con la nuca de lado, con unas manifestaciones todas extrañas, ¿no? Eso no puede ser posible. Esas personas no son cristianos verdaderos. Todas las personas que tienen esos niveles de experiencia no tienen arte ni parte en esta salvación. ¿Estamos claros en eso? Así de sencillo, no tienen arte ni parte en esta salvación. Se lo garantizo que no la tienen. Fíjense lo que dice este texto, por favor, Romanos 8, 9 al 11, hermano. 8, 9 al 11. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Está claro el texto? ¿Ah? Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de Cristo. Todo creyente verdadero tiene que tener el Espíritu de Dios habitando dentro de él. ¿Estamos claros en eso? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No saben ustedes? No lo saben. Evangélicos tradicionales, ustedes no lo saben. Y no lo saben. Porque ustedes, lamentablemente, la verdad incomoda, la verdad duele y por eso les caigo mal. No son templo del Espíritu Santo. Si ustedes han tenido experiencias extrañas, experiencias místicas, a ustedes los han liberado continuamente, siendo cristianos. El Espíritu de Dios nunca ha morado en la vida de ustedes, ¿estamos claros? Así de sencillo, les guste o no les guste, eso es la verdad. Nunca ha morado. ¿Por qué? Porque ustedes no saben que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Porque ustedes no saben que el Espíritu de Dios ha venido a ser morada verdadera dentro de los verdaderos cristianos. ¿Estamos claros? Ustedes no lo saben. ¿Por qué? Porque no tienen arte ni parte en este paquete. Capítulo 6, 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo hoy es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Está claro el texto, ¿verdad? Somos morada del Espíritu Santo. Es propiedad de Dios el cuerpo. El Espíritu Santo literalmente mora en nosotros y no tolera la presencia de ningún espíritu maligno. No es bíblico que Dios permita que uno de sus hijos sea controlado por un demonio, especialmente a la luz del hecho de que lo compró por su propia sangre. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y lo hizo nueva creación, 2 Corintios 5, 17. Nunca es posible que el Espíritu Santo se salga de un verdadero creyente y le dé lugar a un demonio. ¿Estamos claros? No es posible que después de ese creyente se arrepienta, se sale el demonio y entre el Espíritu. Vuelve a caer, se vuelve a salir el Espíritu. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Creen que Dios está jugando? ¿Creen que Dios es voluble? Está un rato y luego no está. Eso no existe en todas las Escrituras. ¿Estamos claros? Es antibíblico. ¿Ok? No es posible, recuerden. ¿Cuál es la cita? 1, 18 y 19. Como verdaderos cristianos estamos en guerra contra los poderes de la oscuridad. Pero la oscuridad no está dentro de nosotros. Primera de Juan 4:4, por favor, Víctor, Primera de Juan 4:4. El apóstol nos anima con estas palabras. ¿Y qué nos dice Primera de Juan 4:4? Hijitos,
ustedes son de Dios y han ganado ya la primera batalla contra los enemigos de Cristo. Porque hay alguien en el corazón de ustedes que es más fuerte que cualquier falso maestro de este perverso mundo. ¿Es claro el texto o no es claro el texto, Mara Carla? Hijito, ustedes ya no pertenecen al maligno. ¿Está claro? Porque hay alguien que vive dentro de ustedes. No puede ser posible, ¿estamos claros? El verdadero cristiano no puede ser un poseso. Quiero que ustedes vivan quietos y reposadamente. El Espíritu Santo es el que está en ustedes, y Satanás y sus demonios constituyen el que está en el mundo. Dado que los creyentes han vencido el mundo por los méritos de Cristo, oiga bien, los demonios no tienen ningún poder sobre los creyentes. Es más, nosotros ni nos atrasamos por estar, te reprendo, te echo fuera, fuera espíritu de pobreza, fuera espíritu de palmazón, fuera espíritu de no sé qué, andar inventando. ¿Me imaginan ustedes? Hasta Marco Witt sale un canto ahí donde sale sacando a todos los demonios que tienen que ver con obras de la carne. ¿Se imaginan ustedes? La gente por eso nos mira extraño, Mana Carla, porque quisieran llegar a nuestras reuniones, en los lugares que las hacemos, y ver algunos de esos rituales. Hay gente que de repente se me acerca cuando llegan nuevos y que son pentecostales y dicen, me quiere ministrar, ¿para qué? Para sacarme un pitufo, un chamuco. ¿Cómo le ocurre? ¿Se imaginan ustedes? Eso no puede ser, porque nosotros no tenemos por qué echar fuera ningún demonio. No se nos mandó en ningún momento echar fuera ningún demonio. Cuando a los apóstoles se le dice, Jesucristo a ellos, les doy potestad de ahollar serpientes, escorpiones, y ninguna potestad del mal les va a hacer daño. A sus apóstoles chilenos le estaba dando esa capacidad a ellos, ¿estamos claros? A ellos. Y los apóstoles que existían en la iglesia pre-nuevo testamentaria, o sea, no existían los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿está claro? A ellos se les dio entonces esas capacidades. Eran las señales del reino, eran las credenciales de ellos. Una vez que los apóstoles mueren, la iglesia primitiva desaparece, entramos a la iglesia post-nuevo testamentaria, la iglesia que tiene los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿está claro? Por tanto, a nadie se le da ese nivel de poder como se le entregó a los apóstoles. ¿Estamos claros en eso? No lo hay, recuerden bien, no lo hay. Hay maestros ignorantes en doctrina bíblica que sostienen que un demonio puede tener alguna medida de control sobre un verdadero cristiano. A esto lo llaman demonización. Y argumentan que si bien un cristiano no puede ser poseído por un demonio, puede ser demonizado. Por lo general, los síntomas de esta llamada demonización son exactamente los mismos que las posesiones demoníacas. ¿Le encontrás sentido a eso? Decía un predicador, y hay libros de guerra espiritual, ¿no? Y cuando usted lee esos libros de guerra espiritual, imagínense que sus autores son doctores en teología, se pueden imaginar ustedes. Hay uno que se llama Murphy, así el gran tomo, como de 600 páginas. Hay otros que son doctores en teología, dicen ellos, ¿no? Estos vagos. Imagínense, y hablan de guerra espiritual y hacen libros de guerra espiritual, diciendo que un verdadero cristiano no puede ser poseído, pero puede ser, dicen ellos, demonizado. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me le encontré alguna diferencia en eso? No lo hay, no tiene sentido. No pueden andar inventando una jerga que no existe, estamos claros en eso. Si es poseído, no es cristiano. Podemos ser oprimidos chilenos al nivel físico, y lo vamos a ver en la Escritura. ¿Estamos claros? Oprimidos. El mismo apóstol Pablo lo dice allá en 2 Corintios 12, cuando dice el 7 en adelante, un mensajero de Satanás me abofetea, y tengo un aguijón en la carne. Entonces, una persona cristiana verdadera puede ser no poseído, pero puede ser oprimido. Una mujer que caminaba encorvada durante 18 años, recuerdan allá el capítulo 13 de Lucas, y el Señor Jesús llama a la mujer, le pone la mano y echó fuera el demonio. No le puso la mano y la sanó, sino que le ordenó al demonio que soltara la columna de la mujer, ¿está claro? ¿Y qué dijo Jesús? Hombre, los fariseos reclamaron porque fue en día de reposo, y Jesús ¿qué le dijo? Hombre,
no podía yo liberar a esta hija de Abraham, hija de Abraham. Estamos hablando gente que era salva, estamos claros, cuando él hace uso de esta expresión. Entonces, la mujer no es que estaba poseída, ¿estaba qué? Oprimida. Estamos claros en eso. Opresión demoníaca, hermano Mario. La depresión es una opresión demoníaca, hermano Mario. Está comprobado bíblicamente. Oigan bien, Saúl, un espíritu de parte de Dios lo atormentaba, dice la Escritura. Un espíritu de parte de Dios, está claro, lo atormentaba. O sea que Saúl cayó en un estado de depresión terrible, que tenía que llegar David y tocarle el arpa, ¿no? Para despejarse un rato. Oiga bien, la depresión en un creyente verdadero no es una posesión demoníaca, pero sí es una opresión, y no podemos permitirnos caer en esos estados de depresión, ¿estamos claros? Porque cuando caemos en esos estados de depresión te opaca el entendimiento y te puede llevar a hacer cosas que no debe, ¿estamos claros? Hasta el suicidio. ¿Están escuchando esto? Y a Satanás le gusta oprimir a muchos cristianos. Por eso de repente, una noticia, ¿no? Llegan a abrir el templo para llegar a limpiar porque va a comenzar la reunión. ¿Y cuál es el susto? El pastor está guindado en la solera, se ahorcó en el mismo templo. ¿Se imaginan ustedes? Y eso es bomba, ¿no? Se fue al infierno, se fue aquí, todas las especulaciones. A Satanás le fascina todo esto, ¿no? Y no es el primero, son muchos cristianos que han llegado al suicidio, ¿está claro? Entonces, fíjense bien, no podemos ser poseídos, pero sí podemos ser oprimidos. Estamos claros en eso, oprimidos. Decir un cristiano verdadero puede ser poseído altera los principios bíblicos que dejan en claro que un hijo de Dios no puede ser habitado o estar bajo el control de un espíritu maligno. La opresión es a menudo una realidad en la vida de los cristianos, pero no hay ningún caso para las posesiones demoníacas en la vida de un verdadero creyente, incluso cuando se le da un nombre diferente. No hay posesión demoníaca, ¿estamos claros? Para un verdadero creyente. No existe. Si encuentran a algún pastor que dice lo contrario, cuando ustedes le prediquen o cuando mire esta enseñanza, venga, que nosotros lo recibimos. Hermano, que las obras de la carne, la mayoría de los pastores tradicionales la han tipificado como un espíritu. Lamentablemente. Como ataque demoníaco. Sí. Imagínense, hermano Cáceres, versión 60, por favor, capítulo 5. Verso 16 en adelante, léame de Gálatas. Mire qué interesante, yo quiero que ustedes hagan la diferencia entre una posesión demoníaca con obras de la carne. Espíritu de robo, fuera. Bonito el ladrón, se le justifica bonito el ladrón, ¿no creen ustedes? ¿Ah? Espíritu de mentira, fuera. Qué fuerte, ¿qué le parece, no? ¿Ah? No, hombre, el que es mentiroso, eso es una obra de la carne. Porque si fuera una posesión demoníaca, el Apocalipsis nos dijera entonces, y los mentirosos no heredan el reino de los cielos. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cómo es posible si son víctimas de los demonios? No, la mentira es una obra de la carne, hermano Cáceres, ¿así es? Lea por favor desde el 16, por favor llévelo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados, sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Un alto, antes que entremos a enumerar las obras de la carne. ¿Escucharon los primeros pasajes? Andad en el Espíritu, y no satisfagáis las obras de la carne. Este mandato, esta exhortación es solo para creyentes verdaderos, ¿estamos claros? Imagínense, hermana Alicia, le van a predicar a un inconverso y le dan este pasaje como que él fuera cristiano. ¿Cómo que el inconverso tiene esa lucha interna? No, a él le fascina andar en el lodo, no tiene esa lucha interna. El que es verdadero creyente, chileno, y tiene el Espíritu morando dentro de él sí tiene esa lucha interna. Porque como Dios ha puesto una nueva naturaleza dentro de él, hay una lucha antagónica que la va a tener todos los días de su vida. Y ambas se oponen. Le es necesario hacer la voluntad de Dios, pero hay algo que se le opone, ¿estamos claros? A veces logra la victoria sobre la carne. A veces la carne lo doma.
Y a veces la carne lo doma porque él mismo le da lugar, estamos claros en eso. Es una lucha. Algunos, para salir ahí defendiéndose, agarran Romanos 7, versos 14 y 15, que dice Pablo: siempre el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero. Pero ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. ¿Ya? Van interpretando este pasaje. Fíjense bien, hay momentos que sí es realidad, hermano Cáceres. Que es impuesta a ser la necesidad de Dios, la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces se deja la tentación. ¿Por qué? Falta de comunión con Dios. Falta de leer las Escrituras. Nos guste o no, de eso se alimenta el hombre nuevo. Enumeremos las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya miró, hermana Carla, 17 obras de la carne y cosas semejantes a estas, dice, ¿ya? Alguien le dice, pero ahí no sale el cigarro. Entonces el cigarro no es una obra de la carne, fumar no es, quieren buscar excusa, ¿no? Cuando Pablo te dice, porque si Pablo te quiere enumerar todo, Cáceres, pero él viene y ¿qué te dice? Y cualquier otra cosa semejante a estas es templo del Espíritu Santo, ¿estamos claros? Y no puede en ningún momento darle lugar a los deseos de la carne. En esta versión dice, y se enojan por todo. Y se enojan por todo. Imagínate, ¿quién no padece de eso, Manalice? A veces hasta de puro aire nos enojamos. Amanecemos a la defensiva. Fíjense bien, hermano. No debemos permitir que nuestra experiencia y percepciones personales cambien la forma en que interpretamos la Escritura. Segunda de Pedro 1:19. Hermana Yesenia, Timoteo 2, 3:16 y 17. Nuestras experiencias personales deben ser secundarias a la palabra de Dios. Porque yo no voy a negar que tengas experiencias de repente como el mundo pentecostés las tenga. Pero tus experiencias no las puedes en ningún momento traerlas, anteponer a las Escrituras. ¿Estamos claros en eso? Que me diga, hermano, de repente, mire, tuve una lucha con un ángel, no sé, algún vecino se llama así, es lo primero que te preguntaría, ¿no? O con el diablo. Tampoco. Es que el problema es de que yo podría decirte muchas cosas. Yo podría decirte muchas cosas, doctor, estamos claros. Pero yo quiero que ustedes entiendan, por favor. Pueden tener varias experiencias, hermana Carla, estamos claros, pero yo nunca se las voy a avalar bíblicamente, ¿ok? Si la palabra de Dios me dice a mí que los cristianos, el maligno no le toca, no le toca. ¿Estamos claros en eso? Si la Biblia dice que no le demos lugar al diablo, no le damos lugar al diablo. Si la Biblia dice que resistamos al diablo, nosotros lo resistimos y punto. 1:19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, las estrellas de la mañana, brillen. Dice otra versión, por eso hacéis bien en estar atentos en la palabra de Dios o en la palabra profética que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. O sea, nosotros hacemos bien en estudiar bien la Biblia para que nadie nos engañe, para que nadie nos dé a tol con el dedo. ¿Estamos claros en eso? La gente podrá decir, esto se las dan de saberlo todo. Ahí está, solo ellos saben, que digan lo que quieran. La Biblia es clarísima, ¿no? Entre más conocimiento tenemos, más sabios nos hacemos, ¿o no es así? La palabra de Dios es para qué, hermana Yesenia, léalo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo
para que haga toda buena obra. ¿Está claro, no? ¿Para qué es la palabra de Dios? Para capacitar, para preparar a su pueblo. Pero ¿qué pasa, chileno, con lo que no estudian? ¿Qué pasa cuando la gente tiene un pastor que no vive consagrado al estudio, no vive preparando al pueblo? ¿Se imaginan ustedes? Él solo está inventando nuevas formas de robar y de sacarle el billete a la gente, pero no cumple con su deber. Entonces, él tiene un pueblo que es ignorante totalmente, los está matando de hambre totalmente. Pero si nosotros estudiamos, examinamos la Escritura, entonces nosotros, de hecho, el conocimiento, llegamos a la verdad, y la verdad nos hace libres, dice la Escritura. ¿Estamos claros en eso? Escuché este pasaje, hermano. ¿Cómo dice? Escuché este pasaje. De la misma manera, estos individuos llevados por sus delirios contaminan sus cuerpos, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevía a pronunciar juicio contra él de maldición. Sino que dijo que el Señor te reprenda. Y ese fue Miguel. Estos, en cambio, se maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente de lo que se corrompe. Ahí está, que lo miramos los pastores actualmente, ¿no? Ellos creen que pelean al diablo y ellos creen que tienen al diablo bajo su poder, están engañados. Es bíblicamente posible que en una persona que parece ser creyente, en realidad no lo sea en absoluto. Mateo 7, 21 al 23. Es posible bíblicamente, oiga bien, que una persona que parece, hermana Carla, ser creyente, en realidad no lo sea. ¿Estamos claros en eso? Mire qué interesante todas estas personas que salen del infierno. La palabra infierno les dije que es incorrecta, es la palabra Seol o Hades. Pero para aquellos que están familiarizados con la palabra infierno, ¿se imagina que estas personas salen de ese lugar, hermano Oscar? Y salen todavía reclamando al Señor. ¿Y qué le dicen? Vamos, léalo. No todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará al reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Siga, hasta el 23. El día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. ¿Está claro el texto, muchachos? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, ¿cómo le contestan? Apartados de mí, no los conozco. Esa va a ser, ¿verdad?, la respuesta de la divina providencia. Así es, obradores de maldad. Apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Gente maldita, sale en otra versión. No es bíblico, no es posible, repito, que un creyente verdadero esté poseído por un demonio. La verdad duele, pero si un mal llamado cristiano parece estar poseído por un demonio, es probable que simplemente nunca ha sido salvo. Existe la posibilidad de que estén siendo severamente oprimidos o tal vez sufran una variedad de enfermedades psicológicas. Hay sus casos, estamos claros, ¿verdad?, que pueden causar un comportamiento extraño. Pero no hay posibilidad, bíblicamente hablando, de que un verdadero cristiano pueda ser poseído por un demonio. No hay posibilidad de que un verdadero creyente pueda ser poseído por un demonio. Estamos claros, ¿verdad? No puede ser. Por tanto, no debemos de vivir preocupados de que algún día se nos meta un diablo. Nada que ver, estamos claros en eso, no es posible. Es importante entender a qué nos referimos con una posesión demoníaca. Estar poseído no es lo mismo que ser tentado. Es evidente en la Escritura que Satanás y los demonios tientan a los creyentes e incluso pueden poner pensamientos pecaminosos en ellos, tal como sucedió en el caso de David con el censo. Primera de Crónicas 21:1. Primera de Pedro, cuando por ejemplo le dice a Cristo, Señor, no es justo que vayas a morir. ¿Y cómo le contestas eso? Apártate, Satanás, de mí, le dice. Ya, es posible de que un pensamiento malo de parte de Satanás llegue a la mente, estamos claros. Por eso es importante que todos los pensamientos que llegan a nuestra mente
del corazón y de afuera, lo pongamos en una balanza, estamos claros en eso, ¿ya? Tenemos que poner en sintonía todas nuestras acciones y nuestras actitudes con la mente, recuérdenlo. Y cuando hablo de la mente es porque es el conocimiento, la doctrina es aquí donde queda, estamos claros, no el corazón. Pero también le damos fuerza cuando se ponen, o en mi caso que no lo hago, pues, pero se van a estar ahí revisando las cartas, el romance, ya le da curiosidad el muerto, esto, lo otro. Le damos permiso a los demonios a operaciones. Le das lugar, como decía la hermana Ninoca, no, ni deis lugar al diablo, una persona que lee el horóscopo. Imagínate, hombres y mujeres a veces, ¿no? Vienen y miran el horóscopo. Ay, yo soy Libra, yo soy Leo, a andar inventando locura. Y luego se peguen eso y se las creen, ¿me entendés? Y porque hay casos circunstanciales donde miras como que la suerte te cae, ¿verdad? Pero nada que ver con eso. Eso, de hecho, son prácticas, ¿verdad?, de hechicería, son prácticas de necromancia que la Biblia los prohíbe, la astrología, ¿estamos claros? Agorero, exactamente. Cuando dice el apóstol San Pablo que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10, hermano Mario, correcto, ¿verdad? Cuando Pablo dice que de hecho dice que nuestras armas de lucha no son carnales, sino que son poderosas para derribar fortalezas, llevando todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Cristo. O sea, todos esos argumentos negativos. Cuando hablamos argumentos, estamos hablando toda esa estratagema que Satanás viene y a través de sus predicadores que tiene. ¿Estamos claros? Imagínense. La gente ha caído en la trampa por no tener doctrina, hermano Mario. Ellos creen que la guerra espiritual existe. La gente por tener ausencia de doctrina, compran libros en las librerías cristianas de guerra espiritual, se imaginan ustedes, gastando su dinero, y se envenenan con todo ese tipo de estratagema, ¿no? Entonces ellos caen en la trampa, pero en el caso de nosotros, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo lo que venga y que sea contrario a la sana doctrina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derribarlo. ¿Estamos claros en eso? Pero imagínense aquel que no tiene la doctrina bien establecida, fácilmente puede caer, ¿ya? Entonces, imagínense, le decía a Hermana Alicia, ya les he dicho varias veces, ¿no? Pasa la lechuza y va a haber un muerto. Ese pensamiento yo lo llevo cautivo, porque a mí la palabra me dice de Dios que el que tiene control sobre la muerte, ¿quién es? ¿Qué dice Eclesiastés 8:8? Todos tenemos una cita obligatoria con la muerte. ¿Qué dice Job 14:5 y 6? Ya Dios determinó el día, la hora en que vamos a morir. Usted no va a vivir ni un día más ni un día menos. Con el bozal o sin el bozal ya está determinado que usted se muere. ¿Estamos claros? Entonces, ese tipo de pensamiento, hermana Alicia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlo para cautivo. ¿Estamos claros? Es ahí, hermano Mario. ¿Ya? Pero el que no tiene el conocimiento, el pobre, ¿se imagina usted? Hermano, sabemos que los demonios pueden producir enfermedades y desgracia, siempre bajo los planes divinos. Tal fue el caso de Job, si ustedes se acuerdan. Y también ocurrió con Pablo, el aguijón en la carne, en quien identificó como un mensajero de Satanás. 2 Corintios 12:7. Lucas 13, por favor, hermana Yesenia, verso 11 al 16. Miren qué interesante. Ustedes ya están claros porque es el ejemplo más clásico chileno. Cuando dice, y viniendo los hijos de Dios, entre ellos venía ¿quién? Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Hombre como él, recto, justo, perfecto, cabal, apartado de toda maldad, no hay sobre toda la tierra. ¿Recuerdan? En vano no te sirve, le dice. Préstamelo un rato y quitarle todo el cerco de protección que le tenés. ¿Ya? Y miramos entonces, en ese pasaje, que sin el decreto divino, Satanás no puede tocar a nadie. Cuando la tentación nos llega, chileno, dice Pablo, oiga bien, que al llegar la tentación, junto con la tentación, Dios envía la salida. ¿Estamos claros en eso? Si Dios determinó una tentación para nosotros, chileno, quiere decir que nosotros estamos aptos para vencer la tentación. Si yo cedo a la tentación, simple y sencillamente porque yo quise caer en ella. ¿Estamos claros? No busquemos salida de baño, no busquemos cómo justificarnos. Yo me quise enredar en la tentación. No hay vuelta de hoja. ¿Estamos claros en eso? Amén.
Miren lo que dice el texto, por favor. Vamos a ver qué dice Corintios, la segunda carta, 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Oiga esa versión. Un mensajero a Satanás, versión 60. Aquí dice un ángel de Satanás. O sea que, hermana Alicia, estaba siendo oprimido Pablo, estamos claros. El aguijón en la carne de Pablo, según Gálatas 4, era un problema en la vista, ¿no? Y de hecho, Dios se lo dejó ¿para qué? Para que no fuera arrogante. Porque los apóstoles, Pablo era el hombre que realmente recibió mayores revelaciones. Estamos claros que no recibieron los otros apóstoles. Pero miren el caso de Lucas, por favor. Vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, está sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella al Señor? Pero el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Pero el Señor respondió: hipócrita, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿Cuántos años estuvo esclavizada? 18. Oprimida al nivel físico, pero no poseída. ¿Estamos claros en eso? El que está poseído tiene un cambio de personalidad total. ¿Recuerdan aquel endemoniado gadareno? Reventaba las cadenas y todo, nadie le podía hacer frente, ¿ya? Una fuerza sobrenatural. Esta mujer no tenía estos efectos, ¿está claro? Miren qué interesante. Si con poseído por un demonio se quiere decir que la voluntad de un cristiano está completamente dominada por un demonio, al punto que el cristiano no tiene poder para escoger entre el bien y obedecer a Dios, la respuesta sería falso. Porque la Biblia garantiza que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, puesto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Estamos claros en eso? Romanos 6, 4 al 11. Recuerden, hermano, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El que se desvía, ¿y ahí? El que se desvía, su deseo busca. No le eche la culpa al diablo. La doctrina bíblica de la regeneración y de la presencia permanente del Espíritu en la vida del creyente imposibilitan por completo las posesiones demoníacas en un verdadero creyente. Es incompatible que un cristiano esté habitado por el Espíritu Santo y a la vez esté habitado por Satanás. Ahora bien, debido a que si seremos atacados, vamos a ser atacados. Las Escrituras claramente revelan la forma de tratar con dichos ataques. No dar lugar, resistir al diablo, no darle lugar al diablo, 4:27 de Efesios, resistir al diablo, someternos a Dios. ¿Estamos claros? Si hay tentaciones que están llegando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sometámonos a Dios. Pero si las tentaciones me gustan, se imaginan ustedes, y no busco cómo vencerlas, sino que más bien espero la oportunidad para que me llegue, entonces, de todas formas, si yo cometo el pecado, ¿qué es lo que pasa? 33:23 de número. El pecado tarde o temprano no alcanzan. Las consecuencias las vamos a cosechar. Los demonios oyen, hablan, ven, obedecen, buscan, piensan, conocen y se apropian de las vidas de personas no regeneradas y hasta de los cuerpos de los animales para poder actuar en el mundo material donde son los no cristianos quienes se convierten en sus presas fáciles. ¿Estamos claros en eso? Ajá, hermana Carla. ¿Cómo es eso de que los demonios conocen los animales? Bueno, la base bíblica tenemos, recuerde, fue cuando el endemoniado gadareno, ¿no? Cuando le dicen ellos, Jesús, un endemoniado, no eran varios. El texto habla de uno. Y cuando le dicen, ¿cómo te llamas? Le dice Jesús, le llamamos legión. Una legión, en ese contexto, eran 6,000. O sea que en este cuerpo, este hombre, podían habitar, ¿se imaginan ustedes? 6,000 entes.
Y le dijeron entonces, no nos mande al abismo, porque habían estado encerrados en ese lugar. Permítanos entrar a los cerdos. Y había un acto como de 2000 cerdos, ¿no?, que se fueron al despeñadero. En base a ese texto es que se dice que los demonios, de hecho, ellos son espíritus incorpóreos, hermana Carla. Ellos tuvieron cuerpo antes de su caída, ¿estamos claros? Una vez que ellos cayeron, y ellos fueron derribados, ellos perdieron su cuerpo y quedaron como espíritus incorpóreos. Entonces ellos necesitan los cuerpos de los seres humanos para poder manifestar sus acciones, ¿está claro? Entonces, sí, todavía existen estos espíritus incorpóreos, ¿no? Sí, existen. Es lo que dijo entonces el texto base que leímos, 6, 10 al 11, no, al 12. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Todo esto está inundado. Si Dios nos diera la capacidad de abrir los ojos espirituales, sale corriendo, hermana Carla, usted. ¿Ya? Para ir terminando, para mantenernos caminando en el Espíritu, debemos dedicar totalmente nuestras vidas a Dios y continuamente decidir por el camino de Dios. La carne y el resto del mundo están bajo el dominio de Satanás. Así que, cuando pecamos, nos ponemos ante un ataque del maligno de forma directa. Romanos 6:16, Cáceres. La manera de deshacerse del mal en estas circunstancias es someterse al Señor, resistir a Satanás para que tenga que huir de nosotros. Ya lo leímos en Santiago 4:17. Recuerden, no le demos lugar al diablo. ¿Estamos claros en eso? Porque, chilenos, cuando le damos lugar al diablo, estamos claros en esos pecados que atentan contra el templo. Sencillamente, vení y ¿qué pasa? Sos entregado en las manos del enemigo. Tu posición en Cristo no es afectada, estamos claros. Pero tu pecado va a ser castigado con más pecado, estamos claros en eso. Te vas a embarrar más y no vas a poder salir del atolladero hasta que Dios lo determine. ¿Estamos claros en eso? Vamos a ver qué dice el pasaje, hermano Cáceres. ¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, te hacen esclavo de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que conduce a la muerte, o sea de la obediencia que conduce a la justicia. Está claro, ¿verdad? Nosotros tenemos esa capacidad de obedecer a Dios y ser esclavos de la justicia. Amén. Termino. Finalmente quiero agregar que esto no significa que no haya personas endemoniadas en las iglesias y en las congregaciones tradicionales. Ciertamente puede darse tales casos, pero deben entender que de ser así, tales personas nunca han nacido de nuevo, nunca han sido liberados por Dios, nunca han sido redimidos de sus pecados, nunca han tenido comunión con Dios, nunca fueron sellados por el Espíritu Santo, nunca han sido morada del Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? No importa cuántos años ellos tengan de ser evangélicos, porque esa es la mala noticia. Hay evangélicos que tienen 10, 20 años y no tienen arte ni parte en esa salvación. ¿Estamos claros en eso? La verdad duele, pero esa es la verdad. Sin darse cuenta, muchos cristianos tradicionales han colocado a la magia mental en lugar de la fe en Dios, para así poder realizar sus propios deseos, en lugar de conducirse en una relación más íntima con el dador de la vida y su doctrina. La Biblia se ha transformado en un conjunto de fórmulas para lograr sus ambiciones personales. De este modo, le han dado lugar a los demonios que los atormenten y que los posean. Imagínese, una persona que tiene problemas económicos, llega un chamán que se hace llamar pastor y le dice, le da los textos bíblicos como que son recetas mágicas, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la persona se quedó psicoseada, hasta agarró el texto, lo mandó a hacer en un cuadrito y lo puso en su casa ahí, ¿no? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es que si esa persona lee bien el texto en otra versión y lo lee, que obligatoriamente lo tiene que leer desde el verso 10 hasta el 19, se va a dar cuenta que Pablo dice, he aprendido a vivir sean cual sean mis circunstancias, tener como no tener nada, vivo tranquilo, con comida o sin comida, vivo tranquilo. Y en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que está diciendo es, yo estoy apto para soportar cualquier cosa que Dios quiere enviarme. ¿Estamos dispuestos?
La Biblia no es fetiche de buena suerte de nadie. ¿Estamos claros en eso? De nadie. Hay gente que por cuestión de temor agarran la Biblia para que no llegue el virus, dicen ellos, o alguna peste que ande ahí circulando. Abren el Salmo 91 y lo leen todos los días, hermano Mario, y lo dejan abierto ahí. El que habite el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente, diré ellos. Ellos creen que rezando el Salmo, el diablo se los va a llevar con todo y la Biblia. ¿Por qué? Porque el Salmo, primeramente, tiene que ver para gente que está dentro del vínculo de un pacto. ¿Estamos claros en eso? Primero, Israel. ¿Estamos claros en eso? Entonces, Israel estaba bajo la sombra del Altísimo. ¿Ok? En el caso de nosotros, ahora somos el cuerpo de Cristo. Y que lo que dice Hebreos 13:5, Dios tiene cuidado de nosotros. No debemos de vivir con temor y ansiedad. ¿Estamos claros en eso? Oramos. ¿Cómo le decimos al hermano que está con nosotros? Bienvenido, que el Señor le bendiga, que haga de tu lugar tu casa y nosotros su familia. No, que ahorita tiene un detallito. Una parte que dice Santiago 4:5. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho amor, como dice la Biblia, y dice la nota de abajo. Dios nos ama mucho. Dios ama mucho el Espíritu que puso en nosotros. Exactamente. Y en otra versión dice, Dios anhela celosamente el Espíritu. Oremos. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo, gracias te damos por tu palabra, Señor, que ha sido disertada, ha sido explicada. Gracias te damos por el cuidado todos los días.